Bueno, el tema económico estuvo en primera plana a partir de la asamblea del Fondo Monetario del Banco Mundial que se hizo en Washington, donde asistió en representación de la Argentina el ministro Amado Boudou. Queríamos conversar un poco la cuestión económica ahora con Gabriel Rubinstein, lo tengo aquí sentado a mi lado. ¿Cómo le va, ¿Qué Gabriel? tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué balance hace de la información que surgió a partir de esta asamblea? Hubo una declaración del fondo que, si bien no nombra a la Argentina, de alguna manera la incluye cuando dicen, bueno, cumplan con este artículo 4 por el cual todos sus socios deben aceptar el monitoreo del fondo, la revisión de sus cuentas, ¿no? Sí, es el aspecto central. La Argentina participa en el G20, participa en el Fondo Monetario y se comprometió a aceptar las reglas de juego y después no las acepta. Es decir, todos los países lo aceptan y Argentina, por una cuestión que tiene que ver con la inflación, el INDEC y algo que es impresentable en términos de las estadísticas públicas, rehúye que venga la gente del fondo simplemente a hacer su evaluación y a publicar sus informes. Desde su punto de vista, Gabriel, rehúye porque hay una inquina personal con el fondo, se lo acusa de muchos de los males que tiene la Argentina, o el trasfondo de todo esto es que nuestras cuentas y nuestras estadísticas, sobre todo, no resisten al menor análisis. Sí, es este segundo punto, o sea, se trata de presentar que hay una lucha ideológica y demás, pero en realidad todos los países del fondo, los que están más de acuerdo con las cosas del fondo, los que están menos de acuerdo, los que discuten, es como ser miembro de un club. Después podrás discutir cosas del club, pero si te dicen que para ir a la pileta tenés que hacer la revisación médica y vos no la haces, es una cosa elemental de cumplimiento de las normas. Y Argentina no lo hace porque dentro de las cifras normales que evalúa el staff del fondo, hay dos cifras muy importantes que son básicas, que es la inflación y el crecimiento. Las dos cifras en Argentina están muy tergiversadas, no poco, muy tergiversadas. Y no son las discusiones habituales en otros países donde a veces hay alguna cuestión muy menor. No, acá es una tergiversación como una política de Estado, de mentir las cifras de inflación y de crecimiento. Inicialmente el objetivo, Gabriel, de eso fue, bueno, pagar menos por los bonos de la deuda que ajustaban por ser. Ahora ya se convirtió en una decisión política de alguna manera, disfrazar un fenómeno inflacionario que algunos señalan está en el 25% anual, otros estiran hasta el 30% anual, y un INDEC ya totalmente desacreditado que le dice a los argentinos, no, el costo de vida aumenta 8% por año, insostenible. Sí, yo te diría que en enero del 2007, que nosotros veníamos siguiendo muy de cerca la situación, cuando nació el tema del INDEC fue porque la inflación se había disparado de menos de 1% mensual a 2%. Y el gobierno dijo, no publiquemos esto. Después racionalizaron que era el tema de la deuda con SER y demás, pero después se entraron en un berenjenal que incluso se comentó bastante que cuando asumía Cristina lo iba a tratar de corregir. Creo que se dieron cuenta que corregir eso implicaba un riesgo legal muy importante para Néstor Kirchner y el gobierno anterior, y entonces se quedaron todos en el molde y decidieron sigamos con la mentira adelante. Ahora, no solo te vuelvo a decir, son 25% de inflación contra 8%, sino que en 2009 la economía cayó casi 4% y el gobierno dice que subió casi 1%. Claro. Y ahí se armó una diferencia muy grande. Sí, el problema de fondo ahora es que al gobierno le queda regularizar la deuda con el Club de París y el Club de París dice, bueno, sí, cómo no, por supuesto, pero antes pasen por el Fondo Monetario. Entonces, en ese tira y afloje es casi imposible regularizarlo. Claro, porque las reglas del Club de París, que es un organismo que no tiene un staff, es decir, bueno, si hay un tema de refinanciación, un aval del fondo. Y para hacer un aval del fondo se necesita revisar las cuentas. Entonces Argentina da vueltas y da vueltas, trata de ganar tiempo para eludir sanciones, dice vamos a pagar el Club de París, queremos seguir conversando, bla, bla, pero pasa el tiempo y eso. Gabriel, ¿cómo impacta esta inflación de la cual venimos hablando sobre la situación social? Sobre, bueno, la asignación por hijo, la gente más postergada. Recién se conoció un informe que sostiene que ya es casi imposible para la clase media acceder a una vivienda propia por cómo se han disparado los precios y los salarios y los ingresos no crecen. La inflación tiene muchos males y afecta especialmente a la gente que no puede indexar fácilmente sus ingresos.
especialmente todo el sector informal y todos los que son pagos fijos, que de cada tanto aumentan, como puede ser jubilación, asignaciones, etcétera. Y lo más importante para mí es entender que el gobierno descubrió que la inflación es un recurso para poder hacer todos los gastos que quiere. O sea, lo que es un perjuicio para la población, pero es un beneficio para el gobierno. Sí, sobre todo un gobierno, Gabriel, que está recibiendo retenciones a 4 pesos, o sea, retenciones en dólares, y paga gastos fijos, salarios y demás en pesos, ¿no? Sí, sí, y además que, digamos, porque básicamente en términos, sobre todo la masa de dinero que todos los argentinos tienen, y en efectivo se maneja mucho más la gente con menos recursos que la gente con más recursos, se le aplica un impuesto del 25% que el gobierno usa para sus políticas es de otra gasto. forma de hacer un ajuste. Sí, sí, es algo que Argentina se suponía que Argentina había dicho que nunca más eso. Y el gobierno descubrió que se puede abusar de la inflación. Se puede hacer sin decirlo. Gabriel, 2 finales. ¿Cuánto estiman ustedes que va a crecer la economía este año? Lo real, por supuesto, y la inflación proyectada al año. Sí, la economía de este año estamos suponiendo 6%, estimando 6%. Fue un segundo trimestre muy bueno, pero el tercero ya es menor. Alrededor del 6% todo el año, con una tendencia a cierta desaceleración, inflación del 25% aproximadamente. 3 veces lo que dice el INDEC. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ahí estaban los datos reales de la economía. Los tuvo aquí en Asteriscos TV con Gabriel Rubinstein. Ya venimos con el cierre.